Bienvenidos a la ponencia La importancia del trabajo en equipo, enmarcada dentro de las jornadas precongreso que precederán al 15º Congreso de Pacientes con Cáncer organizado por GEPAC. En esta jornada hablaremos sobre la relevancia del equipo multidisciplinar. Contamos para ello con doña Ana Jiménez Alcaide, psicóloga en el equipo de atención psicosocial de la Caixa, de la Fundación Domus Vi de Sevilla, y con don Roberto Álvarez Álvarez, psicólogo de la Unidad de Cuidados Paliativos de la Fundación Instituto San José y miembro del equipo EAPS de la Caixa. Aprovechamos esta pequeña introducción para agradecerles en nombre del Grupo Español de Pacientes con Cáncer su participación y colaboración en este congreso. Pues Ana, te permito que nos muestres tu presentación. ¿Ya? Muy bien. Adelante, sí. Ok, muchas gracias. Primero, pues yo quería agradecer a GEPAC que cuente con nosotros, porque para nosotros también es un placer poder estar aquí compartiendo este ratito con vosotros, aunque sea así un poco raro con una pantalla que no vemos a nadie, pero lo agradecemos mucho. Bueno, pues nosotros vamos a hablar de la importancia que tiene el trabajo en equipo, ¿vale? Y antes para empezar, me gustaría que diferenciáramos un poco entre equipo y grupo, ¿vale? ¿Qué es un grupo? Pues Edgar ya nos decía, definía el grupo como cualquier persona que interactúa unas con otras, que son conscientes unas de otras y que se perciben a sí mismas como un grupo, ¿vale? Según la RAE, un equipo es un grupo de personas organizados para una investigación o servicio determinado. A priori parece que algo igual, ¿no? Que un poco la definición se parece mucho, pero la connotación que tiene el equipo, ya Tom Peters nos habla de la teoría de las 5 C. ¿Qué habla esta teoría? ¿Qué nos cuenta esta teoría? Pues que para que un equipo sea bueno, pues que se pueda trabajar bien en equipo y no sea un grupo, debe pues tener complementariedad. ¿Qué quiere decir esto? Que cada integrante del equipo es especialista en algo, domina un área en concreto. Por ejemplo, pues en un equipo que hay médico, psicólogo, trabajador social, enfermero, pues cada uno es especialista en su área, ¿vale? Tiene que haber coordinación, el equipo funciona de manera organizada y lo lidera una persona. Y quedaros con esta palabra, ¿vale? La comunicación es algo básico. Tiene que existir una comunicación abierta y directa entre todos los integrantes. Confianza, que cada individuo debe confiar en que la otra persona va a hacer su trabajo bien hecho, tiene pues, que confiar en el buen desempeño del resto de los integrantes del grupo. Y compromiso, pues que cada miembro, obviamente, se tiene que comprometer a que va a aportar lo mejor de sí mismo. Pues va a hacer el trabajo lo mejor que pueda, y así también el resto del equipo puede confiar en esa persona. Os he dicho que os quedaréis con la palabra líder, ¿vale? En un equipo es muy importante que haya un líder, no un jefe, ¿vale? Voy a hablar un poco de la diferencia entre líder y jefe. ¿Cuál es la diferencia? Pues básicamente que un jefe, pues alguien como externo, ¿vale? Alguien externo al equipo, pues que da órdenes, que inspira como más respeto, como más miedo. El líder, sin embargo, inspira más entusiasmo. El jefe se preocupa sobre todo por las cosas, por el trabajo, por la empresa, al final. El líder, pues no, como forma parte del equipo, pues se preocupa por las personas, por cada integrante del equipo, ¿vale?
Por ejemplo, cuando hay un problema, cuando quizá el trabajo una parte del trabajo no se ha hecho bien, el jefe, ¿qué hace? Pues busca culpables, echa bronca, ¿vale? El líder da ejemplo. Pues, por supuesto, si tiene que echar una bronca, pues se echa la bronca, pero está esa diferencia de que forma parte del equipo. No hay diferencia, ¿vale? No hay estatus, que es lo que voy a hablar ahora. El jefe al final tiene empleados, pues eso, es alguien externo y tiene empleados. El líder, ¿qué hace? Que forma un equipo, ¿vale? Pues esto, por ejemplo, sería como un organigrama. El muñequito rojo sería el jefe, pues alguien que está arriba y tiene a los empleados abajo, ¿vale? Esto en un trabajo, en un equipo de trabajo, tenemos que olvidarnos de los estatus, ¿vale? Al final tenemos que trabajar de igual a igual, ¿vale? Nadie, no se nos puede olvidar que nadie es más que nadie. El médico tiene su rol, el enfermero tiene su rol, el administrativo tiene su rol, cada uno tiene su rol, cada uno tiene su profesión, pero aquí nadie es más que nadie. No se nos puede olvidar que en nuestro trabajo el eje central para todos es el paciente y la familia. ¿Qué ocurre? Que como nos relacionamos con el resto del equipo, como funcionamos como equipo, al final va a influir en el paciente, tanto para bien como para mal. Si yo trabajo en un equipo con un médico que no le caigo bien, que no confía en mi trabajo y que no cree que pueda hacer ese trabajo bien, no me va a derivar. Y si no me deriva, el paciente pues no se va a beneficiar de esa posible intervención, ¿vale? Igual que esto con el resto de los miembros del equipo, ¿vale? Es muy importante que el equipo esté cohesionado, que haya buena relación, que sea capaz de hacer un trabajo bueno entre todos para el paciente y para la familia. Esto no se nos puede olvidar. La comunicación, pues la comunicación es algo básico. Al final, en todo tipo de relaciones, algo básico es la comunicación. Cuanto más en un equipo de trabajo. Al final, muchos de los problemas que tiene un equipo de trabajo es la dificultad que tiene justo para hablar de igual a igual, para hablar con un lenguaje común, ¿vale? Si facilitamos el tener una buena comunicación, esto nos va a ayudar a que el equipo funcione mejor y a que, por supuesto, cada miembro del equipo tenga una mejor salud mental en ese sentido. Todos conocemos que la comunicación no es solamente lo que decimos. De hecho, más del 70% es el lenguaje no verbal, ¿vale? Yo le puedo decir a mi compañero, me parece fenomenal lo que ha hecho con el paciente. Teniendo este gesto, moviendo la cabeza, diciendo que no, la frase, me parece fenomenal lo que ha hecho con el paciente, es algo positivo. Pero lo que acompaña, el tono de voz, parece como que es algo irónico, que está diciendo todo lo contrario, el movimiento de cabeza, ¿vale? Tenemos que tener mucho cuidado con el lenguaje no verbal, tanto en el equipo, también como con el paciente, ¿vale? Porque acordaros que es más del 70% de la comunicación, ¿vale?
Me voy a centrar un poco pues en los estilos de comunicación, ¿vale? Cada persona se puede enfrentar pues, a un conflicto con un estilo de comunicación distinto, ¿vale? El estilo de comunicación inhibido, pues sería una persona como más insegura, más, pues eso, dubitativo, que expresa palabras como quizás, supongo que, pero su comportamiento no verbal, pues eso, como más nervioso, más tímido, pues, utiliza un tono de voz muy bajo, no es capaz de mantener la mirada con la persona con la que está hablando. Al fin y al cabo, pues se deja pisar el terreno y muchas veces pues se aprovechan de esa persona porque no sabe decir que no, no vaya a ser que se enfaden y que me digan, pues entonces yo no le voy a decir lo que pienso. Normalmente suelen tener una baja autoestima. En el otro extremo de la línea estaría el estilo agresivo, ¿vale? Que sería una persona pues más impositiva, más dominante. ¿Cómo se comporta esta persona? Pues interrumpiendo a los demás, no da su opinión, esa persona da órdenes, incluso puede insultar a la otra persona. En cuanto a su comportamiento no verbal, pues sería como más agresiva, más amenazante, ¿vale? Pues tendría la mirada fija, esa mirada que incomoda, ¿vale? No es que no miren y esté cabizbajo, pero como muy amenazante, ¿vale? Suele utilizar un tono de voz muy alto, incluso invade el espacio vital de la otra persona. Estas personas suelen aprovecharse de los otros. ¿De quién? Pues justo del otro extremo, del más tímido, del más... Se aprovecha porque al final su objetivo es conseguir pues, su meta, ¿vale? Si no le importa si el otro lo consigue, si no lo consigue, porque él sí lo consigue. Y muestra una actitud mucho más hostil. Y como en el término medio de esa línea estaría el estilo asertivo. Una persona con un estilo asertivo, pues su comportamiento sería firme y directo, como por ejemplo, pues deseo, opino que, creo que. En cuanto al lenguaje no verbal, pues sería una persona mucho más relajada, más tranquila, no se muestra ni nerviosa ni esa forma amenazante. Mantiene el contacto visual, pero no con con ese matiz que lo hace la persona con un estilo agresivo, que es más desafiante, utiliza un tono de voz tranquilo, firme y mantiene una distancia interpersonal adecuada, ¿vale? Estas personas pues defienden sus derechos y el de los demás, no solamente el suyo, también mira un poco a los demás. Pues logra su objetivo manteniendo también una buena relación, normalmente tienen buena autoestima, empatiza con los demás y lo más importante es que elige su comportamiento. ¿Qué quiere decir esto? No, con lo que estoy diciendo no quiero decir que en la línea de entre la persona más inhibida y la más agresiva sea el término medio y sea lo bueno. No, lo bueno que tiene este estilo es que elige dónde se pone. Pues hay momentos en los que tiene que estar más centrado, más otros que sabe que tiene que irse un poquito más al límite de la persona tímida, pues quizá no contestarle, no, pero lo decide, ¿vale? Decide cómo se comporta en cada momento. Y claro, esto tiene un coste emocional mucho más bajo que en los otros estilos. He puesto aquí una serie de palabras que creo que son muy importantes a la hora pues, de enfrentarte y de convivir en un equipo, que sería la escucha activa, igual que hacemos con los pacientes y con la familia, el estar, ¿vale? No solamente
me está diciendo algo y yo lo oigo, no, la escucha activa, el estar presente en ese momento. Con los miembros del equipo, para que sea un equipo potente, que sea bueno, que es necesario esto, ¿vale? Tener esa escucha activa, empatía con esa persona. Pues si un día viene pues mi compañero y me grita, pues a ver, si nunca me gritas, ¿qué pasa? ¿Qué hago? ¿Le grito yo también? O digo, bueno, pues tendrá un día malo, quizá. Tener esa asertividad. También es muy, muy importante saber recibir crítica, ¿vale? Cuando nos enfrentamos pues a formar parte de un equipo, yo tengo que saber recibir las críticas. ¿Puedo estar de acuerdo o no puedo estar de acuerdo? ¿Puede tener esa persona razón o no la puede tener? Pero a mí me está llegando una crítica y yo tengo que saber recibirla, saber trabajarla para después actuar en consecuencia a lo que me han dicho, ¿vale? Para esto es muy importante la inteligencia emocional, que también se puede practicar en este sentido. Como he dicho antes, no nos podemos olvidar que no hay estatus, ¿vale? Que muchos conflictos de los que se ven en los equipos de trabajo vienen sobre todo por esto, porque hay una persona que se cree más que otra. Entonces me creo con el derecho de decirte, de imponerte, y no es así. Todos somos iguales, ¿vale? Parar. ¿Por qué he puesto parar? Porque es muy, muy importante que cuando nos estemos enfrentando a una situación así, que alguien, por ejemplo, pues nos esté diciendo una crítica o incluso nos llegue con esta forma amenazante, tenemos que parar, ver lo que estamos sintiendo. ¿Por qué siento esto? ¿Tengo motivos para sentir esto? ¿Por qué me está sentando así lo que esta persona me está diciendo? Y paro. Y una vez que paro y veo lo que me está pasando y veo lo que estoy sintiendo, decido cómo actuar. Decido si enfrentarme a esa persona, como he dicho antes, pues de una forma más pacífica, o incluso decirle, pues mira, es verdad, tienes razón, lo siento, voy a intentar cambiarlo, ¿vale? Pero es muy importante para el famoso cuenta hasta 10, es muy, muy importante, ¿vale? Porque esto nos va a permitir como verlo desde otra perspectiva, ¿vale? Analizar un poco qué está pasando y actuar según lo que veamos, ¿vale? Y un poco para resumir, quiero que veamos los beneficios, que ya muchas de las cosas estas ya las he dicho, pero los beneficios y los inconvenientes que tiene el trabajo en equipo, ¿vale? ¿Y por qué es tan importante trabajar en equipo? Lo primero que tenemos que ver es lo que he dicho antes, el paciente y la familia, ¿vale? Todo el beneficio que puede tener esa persona con un buen trabajo de nosotros. Pero claro, lo que he dicho antes, al final nos tenemos que relacionar. Y es verdad que lo mismo le puede beneficiar que le puede perjudicar, ¿vale? Pero tenemos que tenerlo en cuenta. El eje principal de nuestro trabajo son ellos. Y todo lo que hagamos a ellos les va a influir, tanto para bien como para mal. El trabajo en equipo también puede ayudar a facilitar conseguir una meta. Pues justo el ejemplo del paciente, ¿vale? Si yo hago un buen trabajo en equipo y el médico sabe que me tiene que derivar, pues esa persona se va a beneficiar. Al final es conseguir ese objetivo común, ¿vale? También puede servir como un recurso
para conseguir un menor sufrimiento evitable. Tenemos que tener en cuenta que en nuestro trabajo estamos en contacto con un continuo sufrimiento. Hay personas que los pasan muy mal, que tienen muchísimo sufrimiento. Hay otras que vemos que, bueno, pues que la enfermedad va bien y al final son buenas noticias, pero vemos que hay otras muchas que no, ¿vale? Y son personas jóvenes o personas que nos recuerdan a alguien y nos toca, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta eso y que posiblemente a quien no le ha pasado al llegar a casa y de cómo te ha ido el día. Uf, pues hoy he tenido una persona, a mí no me cuenta esas cosas. Yo no sé cómo puede, a mí no me cuenta esas cosas. Y no puedes hablar de este tema. No has contado lo que trabajas con el paciente ni mucho menos, pero bueno, cosas que a ti te han llegado, que te han conmovido, que se puede hablar. Muchas veces en casa esto no nos lo permiten. ¿Dónde sí nos lo permite? Pues justo en el equipo. Pues salimos de una habitación y sales tocar y te vas al despacho y puedes hablar con ellos, ¿vale? Si existe una buena relación, si existe pues, esa cohesión al final, te permite tener esta parte de autocuidado, ¿vale? Y ahora más con la situación que estamos viviendo ahora, ¿vale? Que tenemos que tener en cuenta que a todo el sufrimiento que ya pues, nos comemos todos los días, se le añade la situación que estamos viviendo ahora, ¿vale? Que es muy difícil, hay muchos equipos que están muy cansados, que nos, bueno, pues no saben muchas veces cómo enfrentarse a un nuevo día. Y si ahora, además de eso y de toda la situación que estamos viviendo, llegamos encima y en el despacho lo que hay son caretos, hay pues malas palabras, pues es algo que se puede evitar, esa parte del sufrimiento se puede evitar. Y esto hace que por supuesto, no lleguemos a tener esa parte de burnout y, por supuesto, una mejor salud mental del equipo. Por otra parte, bueno, pues tenemos que tener en cuenta que trabajar en equipo no es nada fácil, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos ese trato con personas que son totalmente distintas, pues tienen personalidades distintas, educación distinta, edades distintas, ¿vale? Pues muy difícil encontrar equipos que sean todos iguales, de la misma edad, ¿vale? Es muy difícil. Y tratar con estas personas es difícil. Igual que he dicho antes que la importancia del trabajo en equipo también ayuda a conseguir, a llegar a un objetivo común, a conseguir ese objetivo común, tenemos que tener en cuenta que esto es difícil, ¿vale? Que justo por eso, porque hay tantas personas distintas que cada uno va a pensar de una forma, ¿vale? Entonces, por eso es tan importante esa confianza del uno y del otro. Y al final pasamos mucho tiempo juntos, ¿vale? Y un tiempo que es muy intenso por el tipo de trabajo que tenemos. Y por supuesto, quien trabaja en un equipo va a tener esas heridas de guerra, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo importante del trabajo en equipo, además de todo lo que he dicho, no es que no haya conflictos, sino el saber cómo enfrentar esos conflictos, porque conflictos va a haber, porque es totalmente inevitable, pero el saber cómo solucionarlos, cómo enfrentarnos a esos conflictos, ¿vale? Al final, ¿cómo curarnos esas heridas de guerra? Que al final es inevitable que la tengamos, ¿vale?
Bueno, pues espero que os haya servido un poquito y muchísimas gracias por poder, pues, por permitirme poder compartir este ratito con vosotros. Muchísimas gracias, Ana, por tu presentación. Y ahora damos paso a Roberto Álvarez. Pues Roberto, cuando quieras. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Ana, por tu exposición, que me ha parecido muy interesante. Gracias a GEPA por la posibilidad que me brindáis de poder estar aquí con vosotras, aquí como ahora se lleva, eh, por estos medios bueno, han venido para quedarse y que de alguna manera están de rabiosa actualidad, pues webinar, todas las redes sociales, pues os mando un abrazo virtual. Como de alguna manera nos ha mostrado Ana, todas las variables y lo importante que es trabajar en equipo, yo quisiera redundar un poquito y hacernos la pregunta, ¿no? Después de todo lo que hemos visto hasta ahora, decir, ¿por qué trabajamos en equipo? ¿Qué es lo que ha ocurrido para que en estos últimos años se hable mucho de trabajar en equipo, habilidades para trabajar en equipo, la necesidad de trabajar en equipo? Porque está en el ADN humano, porque somos lo que somos, nos constituimos como personas en nuestra historia de vida, vamos construyendo nuestra estructura de personalidad y en todo el desarrollo de nuestra biografía y ser las personas que somos desde el inicio, porque alguien nos ha querido, alguien nos ha nombrado y desde el inicio la vida es vínculo, la vida es apego, la vida es comunicación, la vida es lenguaje. Desarrollamos nuestra inteligencia porque desde el inicio alguien está ahí y nos reconoce. Nuestro autoconcepto, la persona que somos, está en función de que alguien ahí afuera en el mundo nos diga quiénes somos. Con lo cual, si nos damos cuenta, es en nuestra historia de apegos, en nuestros vínculos y en el desarrollo de la personalidad, como vamos generando una cultura, una sociedad, una manera de comportarnos en grupo. Toda nuestra estructura cerebral, nuestro eje, nuestro yo, nuestra personalidad, necesita de ese impulso, ese deseo de comunicación, de encuentro, de vínculo, necesitamos a los otros. De alguna manera, la cooperación, el gregarismo, el formar parte de sociedades, de grupos, al principio tribus y ahora grandes sociedades urbanas, está en nuestro ADN, está en nuestra historia evolutiva. Por lo tanto, no podemos no trabajar en equipo, no podemos no comunicarnos, es imposible no comunicar, es imposible no formar parte de grupos humanos. Yo soy de una aldeíta de Orense, de un pueblo pequeño, y yo siempre digo que mi abuela, que era como esa abuelilla que aparece en los gags del Mota, toda vestidita de negro, cuando acabó sus días, vivió en torno a 5 o 6 kilómetros cuadrados y probablemente se comunicó, formó parte de la familia, del grupo de la aldea y del entorno, y a lo mejor conoció alrededor de 300 personas. Nosotros, como profesionales del mundo de la atención sanitaria, sociosanitaria, en cuidados paliativos, 300 personas podemos tener comunicación con ellas solo a la semana. ¿Qué quiero decir con esto? Trabajar en equipo, vivir socialmente, relacionalmente, es algo que forma parte de nosotros. Si lo llevamos al mundo laboral y lo llevamos a los ámbitos donde trabajamos, nuestras capacidades, nuestras habilidades, todo nuestro desarrollo de nuestra inteligencia y toda, de alguna manera, esa estructura de destrezas que tenemos, se ponen en marcha en los grupos, se ponen en marcha en el trabajo en equipo. ¿Cuáles son esas competencias, esas habilidades que desde nuestra inteligencia ponemos en marcha? Tenemos que trabajar en equipo porque mi competencia técnica, mis conocimientos, mi formación, mi inteligencia entendida como todo ese cociente intelectual de todo el bagaje que yo he ido aprendiendo en mi carrera como enfermera, como auxiliar, como médico, como psicóloga, como trabajadora social, lo despliego en el grupo y lo despliego en mi trabajo. Yo soy lo que soy, mi rol profesional, porque trabajo con otros. Si os dais cuenta, en los años 50, 60, 70, el pasado siglo,
decíamos que eso se hacía multidisciplinarmente. El trabajo en equipo era un montón de personas que intervenían, como digo yo, en el modelo quesitos el caserío, ¿no? Teníamos al paciente y intervenía el médico, intervenía la enfermera, intervenía el auxiliar, intervenía la psicóloga, la trabajadora social, el educador social, todos los roles. Pero nos conformábamos o creíamos que el aplicar esos conocimientos, esas destrezas, esas habilidades, mejoraba la calidad de la atención, mejoraba la calidad de los objetivos y todos los servicios prestados al paciente, porque todos interveníamos. ¿Pero qué ocurría? Con el tiempo, la ingeniería social, la psicología organizacional, todos los técnicos en comunicación nos han dicho sí, pero si atacamos todos como flechas, pero no nos comunicamos entre nosotros, se va a perder mucho de esa biografía, de alguna manera, todo lo que significa la autonomía del paciente, el derecho a la información, el poder tomar sus propias decisiones, el conocer su historia. Y entonces dijimos, vamos ahora a hacer una intervención interdisciplinar. Todos atacamos, pero después nos reunimos y compartimos la información para que en el eje que era el paciente, ahora metemos también al familiar y decimos que es un modelo de atención biopsicosocial y tenemos en cuenta las dimensiones de toda la persona. Con el tiempo se metió la dimensión espiritual y en cuidados paliativos nos hemos dado cuenta que de alguna manera no sufren los cuerpos, sino que sufren las personas, como decía Eric Castle, como decía Cecily Sander, vienes aquí no a morir, sino a vivir hasta el final, nos importas tú por quién eres y vamos a ayudarte a que te apropies de este proceso, a que vivas tu enfermedad y tu proceso de muerte de la manera más ajustada, adaptada, centrada en tus valores y en la manera de vivir y de entender la vida. Para eso necesitamos una intervención interdisciplinar y no olvidarnos de todos los aspectos emocionales, sociales, cognitivos, físicos, relacionales, espirituales, y pasamos a eso. Pero ahora, con todo lo que llamamos el conocimiento complejo, el conocimiento unidireccional, el conocimiento acumulativo en el siglo XXI, decimos, es que ahora tenemos que pasar a un paso más en el trabajo en equipo, al modelo transdisciplinar. ¿Qué significa esto? Ya no vale solamente con que vayamos muchos a trabajar, no vale con que vayamos muchos y nos comuniquemos y compartamos información, no vale ya con poner en el eje de la calidad, en el centro de la atención, tanto de una manera ética, emocional y espiritual al paciente y a la familia, sino que debemos entender y comprender que mis conocimientos, mis habilidades, todas mis destrezas pueden favorecer tu trabajo. Yo, como psicólogo, puedo ayudarte a ti, doctora, a que te comuniques de una manera mucho más eficaz, eficiente y mucho más cálida, mucho más ética y mucho más beneficente con el paciente, porque puedo ayudarte a que tú ayudes mejor y tú me puedes ayudar mejor a entender la relación con el paciente y con la familia y podemos ir juntos y compartir objetivos. Con lo cual, trabajar en equipo, y mucha gente confunde trabajar con equipo en reunirse todos, hacer todos lo mismo, compartir tareas. No, mis tareas tienen que ver con el perfil, con los conocimientos de mi profesión, pero todos compartimos objetivos comunes. Cuando una persona está teniendo un mal afrontamiento, una mala adaptación a su proceso de enfermedad y hay en la familia una conspiración de silencio, hay una dificultad para aceptar el hecho de la enfermedad y pueden estar ocurriendo procesos de negación desadaptativa, auxiliar, enfermero, psicóloga, doctora, se ponen de acuerdo para ver cómo abordar esa negación. La doctora puede, de alguna manera, persuadir, invitar y compartir conocimientos para que el auxiliar, en el acto de cuidar y de atender en esas actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, pueda comunicarse mejor con ese paciente que le dice, ya me estoy curando, cuando me ponga bueno, me estoy muy rabiosa, estoy muy enfadada porque no me dan de comer, yo tengo que ir a la rehabilitación. Entonces, todos nos podemos comunicar.
el auxiliar no va a decir, espera un momento que voy a llamar a la doctora para que hable contigo, espera un momento que voy a llamar a la psicóloga porque está rabioso. No, todos juntos podemos sentarnos y de una manera conjunta compartir el objetivo, cómo nos comunicamos con esa persona, cómo favorecemos procesos de adaptación, cómo comunicamos malas noticias, porque es un acto que podemos compartir todo el equipo. Con lo cual pasamos de la multidisciplinaridad a la interdisciplinaridad y ahora estamos en ese modelo de transdisciplinaridad, porque lo que hace que un hospital, que un centro sociosanitario, que un gran hospital sea hospitalario, merezca la pena estar ahí y favorezca procesos de sanación, procesos de alguna manera de salud y que la persona se sienta bien atendida, es porque en definitiva lo que va a curar, como decía Irving Yalom, es el vínculo. Con lo cual, ¿por qué trabajamos en equipo? Porque mi competencia técnica, mis conocimientos, mi profesión solo puede ser desplegada en la relación con la familia, con mis compañeros y conmigo mismo. Segundo aspecto, ¿por qué trabajar en equipo? Por competencia relacional, por esa capacidad que tenemos los seres humanos de alguna manera, como os decía antes, de establecer relaciones, vínculos y apegos. En el trabajo en equipo hay dos variables fundamentales. Orientado a la tarea, los objetivos de cuidado, los protocolos de atención, en todos los programas de atención en medicina, enfermería, psicología, trabajo social, pero también hay una variable que es muy poderosa, como decía antes Ana, uno puede trabajar en un grupo de trabajo, compartir objetivos, hacer una selección de puestos, dividir las tareas, parcializar las tareas y estaríamos trabajando en grupo. Todavía no en equipo. ¿Por qué? Porque ahora hay una segunda variable que es muy importante. ¿Cuál es esa segunda variable? No solamente estamos orientados a la tarea, sino también orientados a la pertenencia. Lo hacemos juntos, en este equipo. Con lo cual, para conseguir unos objetivos de atención, prestar unos servicios que sean de calidad, que sean servicios humanizadores, humanizantes y que provoquen procesos de sanación, no solamente es el objetivo de la tarea, sino también el objetivo de lo hacemos nosotros. La manera en cómo nosotros vamos a pertenecer al equipo, cómo vamos a estar dentro del equipo, cómo vamos a comunicarnos nosotros, cómo vamos a estar nosotros en relación con nosotros mismos, orientado a la tarea, haremos esa tarea en función de cómo pertenecemos a ese grupo y cómo está ese grupo. Con lo cual estamos hablando del clima relacional. No somos pececitos en una pecera que cada uno ataca al paciente, a la familia, sino que formamos parte de una comunidad terapéutica, de un equipo que tiene un clima emocional y relacional. De esa manera, podríamos decir también, como decía Balin, que el grupo puede funcionar como medicina. Lo estamos viendo ahora en la crisis de la pandemia. El grupo es un soporte. El grupo puede ser facilitador de apoyo y de cuidado para prevenir del burnout, para prevenir de la fatiga por compasión, ese cansancio, agotamiento de estar continuamente en contacto con el sufrimiento, y esos espacios de café, esos abrazos, eso hablar entre nosotros, ese compartir, ese salir de una habitación, como nos pasó el otro día a la doctora y a mí, que estábamos en un proceso de comunicación de malas noticias con un paciente joven, con una esposa que le costaba muchísimo aceptar la enfermedad, cuando él se derrumba y dice, me voy a morir, tengo que vivir esto de otra manera, ya no tiene sentido la medicación, y tenemos que ir acompasando, sosteniendo ese dolor. Cuando salimos de la habitación, nos quitamos el EPI y nos dimos un abrazo y nos emocionamos. Necesito sentir que puedo desahogarme, que puedo hablar. Hoy, antes de la webinar, estaba hablando con una compañera, estábamos tomando un café antes de entrar a trabajar y, bueno, hablábamos de lo que estamos viviendo, de cómo lo estamos viviendo. Y esos procesos, esos momentos son muy importantes en el trabajo en equipo para poder enfrentarme a mi tarea diaria. Luego, la competencia relacional, esa capacidad para relacionarme eficazmente, comunicarme, establecer vínculos que sean efectivos y eficaces, tener una buena inteligencia social, no solamente es necesaria para llevarnos bien, para formar parte de un equipo, sino que es necesaria y imprescindible a la hora de relacionarnos con el paciente de la familia y con nosotros mismos. Porque, en definitiva, si nos damos cuenta,
una variable poderosísima. No solamente son las medicinas, los tratamientos, todos los dispositivos materiales, físicos, toda la estructura de conocimiento que desplegamos en el grupo, sino también el ejercicio de la propia humanidad, la persona que somos. De hecho, estaréis de acuerdo conmigo, quien me esté escuchando, que nunca nos dicen qué psicóloga más buena porque sabía hacer terapia maravillosamente, qué enfermera más buena porque cogía una palomilla, pinchaba, o qué doctora más buena porque me ocultó y me mandó unos tratamientos maravillosos. Casi siempre nos dicen gracias porque me habéis ayudado mucho, me habéis escuchado, me habéis comprendido, me habéis tratado con mucho cariño, gracias por todo lo que habéis hecho por mi padre, lo bien que os habéis portado. Claro, uno se queda y dice, ¡oye, para eso tanto máster y tanto doctorado y tanta...! Sí, necesitamos la competencia técnica, pero también necesitamos esa competencia relacional. Y es más, porque ahora, en el pleno siglo XXI, estamos hablando de todo ese proceso de enfermedad y cómo el paciente y la familia van pasando por todo un recorrido que tiene la enfermedad hasta llegar a la enfermedad paliativa. Enfermedades agudas, crónicas, crónicas avanzadas, final de vida, paliativo. En esas transiciones, la persona va a estar pasando por muchísimos equipos, muchísimos profesionales con objetivos distintos. En esas transiciones entre equipos también es muy importante trabajar en equipo, ya no solamente transdisciplinarmente en nuestra pecera, en nuestra charquita, que somos ranitas de nuestra charquita, sino que también tenemos que comunicarnos con otros equipos. En paliativos lo vemos muy bien con medicina interna, con oncología radioterápica, cuando estamos de alguna manera pasando en esos procesos de transición del hospital a una unidad de cuidados paliativos. Si nos comunicamos entre nosotros, si hacemos una buena transición, esos procesos de adaptación a la enfermedad van a ser muchísimo más sanadores, van a ser de muchísima más paz y serenidad que si cada uno trabaja en su equipo sin un puente. Y esto es muy importante, con lo cual no puede haber trabajo en equipo si no hay interdependencia entre nosotros, si no hay una interacción frecuente, si no compartimos un ethos, una ética, si no compartimos unos valores y de alguna manera confiamos unos en otros, ¿no? Y esto es muy importante. Con lo cual, trabajamos en equipo por competencia técnica, trabajamos en equipo por competencia relacional y trabajamos en equipo por competencia emocional. Es que es el equipo la comunidad terapéutica. No es la auxiliar, no es la enfermera, no es la doctora, la trabajadora social, la psicóloga, la fisioterapeuta, sino que es el equipo, es esa comunidad terapéutica. Estamos en presencia todos, todos ejercemos esas actitudes de empatía y esa capacidad cognitiva, esa capacidad de inteligencia dirigida hacia el hecho de ayudar y de tratar de entender, que nace de una sana compasión, que es una emoción que nos impulsa a ayudar, y al final hospital, que de ahí viene la palabra hospitalidad, hospitalario, hogar, es un hogar porque las personas que están ahí ponen el corazón en las manos, como decía San Camilo. De alguna manera es que mi mente, mis ojos, mi boca, mi corazón, todo lo que hacemos y nosotros todos juntos salimos al encuentro del lugar del sufrimiento y todos juntos trabajamos en esos objetivos de atención. Si os dais cuenta, trabajamos en equipo por competencia técnica, por competencia relacional, por competencia emocional y eso nos lleva a una competencia ética. Es que hoy, en pleno siglo XXI, no podemos no trabajar en equipo, no podemos no ser transdisciplinares, no podemos decir esto es del psicólogo, esto es de la doctora, esto es de la enfermera, esto es del auxiliar, porque si no estaríamos siendo maleficentes. A la hora de comunicarnos, necesitamos entender y comprender procesos de comunicación. Necesito informarme y formarme en conocimientos que me puede aportar la trabajadora social al psicólogo en criterios de complejidad, que le puedo aportar a la psicóloga, a la doctora en procesos de comunicación, que me puede aportar a mí, el auxiliar, en el día a día de cómo se comunica con la familia y cuáles son aquellas actitudes o habilidades que está desplegando para que la persona hable y comunique sus sentimientos y pensamientos. Con lo cual, es una cuestión de no maleficencia, es una cuestión de ética que se pone en juego. Es una cuestión de justicia, porque las personas que vienen a nuestros proyectos, que están subvencionados por recursos económicos y sociales, tienen que tener unos cuidados de calidad.
cada vez más lo hablamos por ley, cada vez más está la ley al final de la vida, y nuestra organización, planificación de cuidados tiene que estar construida en nuestros equipos de trabajo teniendo en cuenta aspectos éticos, legales, de calidad y de final de vida. Por lo cual no podemos no ser personas que no trabajemos en equipo. Humanizar la salud, la herramienta somos nosotros. Con lo cual, en el plan de decisiones anticipadas, para favorecer la información, la autonomía y ayudar a decidir al paciente y a la familia, tenemos que también trabajar en equipo, comunicarnos mejor y desplegar todas esas habilidades para que la persona, de alguna manera, pueda vivir su enfermedad y su muerte, de alguna manera, apropiándose de su proceso vital, de su biografía y viviendo su final de vida como tiene que ver con su sentido y sus valores. Con lo cual no podemos no trabajar en equipo. Con lo cual es también un valor y es muy importante de beneficencia, porque tenemos que hacer bien el bien. No solamente el bien, sino hacerlo bien. Y trabajar en equipo es evaluarlo y ver los niveles de satisfacción y aplicar protocolos y aplicar sobre todo evaluación de la calidad. Lo que hacemos no lo hacemos bien porque lo hacemos nosotros, sino que tenemos que también ver y dar papel protagonista al usuario, al cliente, a la persona, al paciente, como queráis llamarlo. Con lo cual él forma parte del equipo. Con lo cual, si os dais cuenta, la competencia ética nos lleva a entender el trabajo en equipo como profesional, paciente, familia, nosotros. En definitiva, somos parte del equipo. Y esto nos lleva, ¿por qué tenemos que trabajar en equipo? Por competencia técnica, por competencia relacional, por competencia emocional y por competencia ética, pero también por competencia espiritual. Entendida la espiritualidad como la capacidad que tenemos como humanos para decidir desde nuestra libertad y desde nuestra voluntad para qué hacemos lo que hacemos, qué sentido tiene nuestro trabajo. Hay una responsabilidad ajena de la institución, de la sociedad, hay una responsabilidad de nuestros coordinadores, directores, jefes, llamémoslo como queramos, pero hay una responsabilidad propia. ¿Para qué trabajo? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Qué sentido tiene mi profesión? ¿Cómo quiero desplegar mis habilidades? ¿Por qué y para qué quiero trabajar en lo mío? Con lo cual, no podemos manejar, no podremos intentar en la medida de lo posible satisfacer los grandes objetivos que nos dice los cuidados paliativos, que son los grandes metas de los cuidados paliativos, el confort, el control de síntomas y el apoyo emocional y conseguir esa muerte biográfica apropiada, serena y en paz, si estos objetivos no se pueden cumplir si no trabajamos en equipo. ¿Cómo? Ya nos lo ha desplegado antes Ana, no voy a entrar ahí, con inteligencia social. Y creo que una variable importantísima de la capacidad que tenemos los humanos para conectar con nuestros estados internos, conocer los estados internos del otro y poder relacionarnos, es muy importante la escucha. Uno de los grandes problemas que vemos en el trabajo en equipo es que no nos escuchamos. A veces utilizamos la escucha como ese espacio de tiempo que te parece que te estoy escuchando para preparar lo que yo te voy a decir, ¿vale? Con lo cual, dos personas discuten cuando no hablan de lo mismo y eso pasa mucho en pareja. Es muy importante la escucha. Es muy importante la confianza. Saber que si el psicólogo me está diciendo que esta persona, de alguna manera, quiere estar más tranquila, quiere estar más sedada, quiere tener una sedación intermitente, no tiene que pasar la doctora a hacerle las mismas preguntas, el enfermero a hacerle las mismas preguntas, hacer 4 reuniones 3 días seguidos para ver realmente si lo que quiere es una sedación, sino que yo confío en la valoración. Puedo entrar con el psicólogo, puedo entrar yo después y hacer un par de preguntitas para comprobar, pero confío en la valoración del otro. Con lo cual, mi autoestima, mi autoconcepto, la persona que yo soy, se despliega en la relación con los otros. Y los otros son espejos de mí. Gracias por lo que has hecho, nos has ayudado mucho, hemos trabajado juntos. De alguna manera, esto es lo que nos constituye en el trabajo en equipo. ¿Cuáles son los grandes obstáculos? De alguna manera ya nos lo ha dicho Ana antes, los conflictos. Pero el mayor conflicto es que no haya conflicto, ¿no? Eso es el único lugar donde no hay conflictos es en los cementerios o en las sectas.
un equipo de trabajo que discute, que debate, que intenta llegar a objetivos intermedios, a consenso. Es un grupo inteligente emocionalmente, socialmente y sobre todo tiene un líder que permite el debate. Ahí viene otro concepto que a mí me gusta mucho de Francesc Borrell, que es las agendas ocultas. También es verdad que en todo equipo, como humanos, pues hay rencillas, hay envidias, hay celos, pero de alguna manera esto lo podemos ir resolviendo en el día a día. Pero para eso necesitamos el eje. Con lo cual, ¿cuál es el eje clave? Tener clara la motivación y el sentido. ¿Qué sentido tiene lo que hago? ¿Por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? Y para ahí es muy importante el líder. El líder es una pieza clave, el líder es una pieza clave en el equipo de trabajo. El líder que ayuda a que cada uno ocupe un lugar en la institución, que favorece espacios de comunicación y de encuentro, que discrimina al que no cumple, porque esta es otra tendencia muy latina. Me siento y regaño a todos. No, regáñele usted en función del grado de madurez de los profesionales. Hay cosas que se debaten y hay cosas que no se debaten. El horario a lo mejor no se debate. Los turnos de libranza a lo mejor no se debaten en el equipo de trabajo. Eso pertenece a sindicato o otras áreas. Pero a lo mejor podemos debatir cómo puedo trabajar esa mañana, cuál es el objetivo que puedo cumplir. Al final, el líder va a marcar la dirección del equipo. No puede, como el capitán de barco, controlar los vientos, no puede controlar las mareas, pero de alguna manera puede decidir a través del timón hacia dónde quiere ir al equipo. Y hace que las personas saquen lo mejor de sí mismas. El líder competente, inteligente emocionalmente, es el líder tan inteligente que se rodea de personas más inteligentes que él para que hagan las cosas que de alguna manera tienen sentido, tienen valor y tienen ética. Es el que de alguna manera nos pasa, y esto Ana seguramente estará de acuerdo conmigo, nos pasa como en los grupos de ayuda mutua o los grupos de autoayuda, las terapias de grupo. Cuando el grupo se cohesiona de tal manera, trabaja por lo mismo y comparte y se dirige a la tarea, llega un momento que el terapeuta es el menos importante, ¿no? Pues eso es lo que pasa al líder. Hay de ese líder controlador que tiene que estar siempre ahí y que de alguna manera si falta él, todo se derrumba. Pues ahí tenemos un líder narcisista, autoritario, y ahí podemos tener distintas modalidades de líder. Narcisista autoritario que lo que quiere es que le valoren mucho, un narcisista que intenta que todos se lleven muy bien, que todos estén muy a gustito, porque en el fondo no soportar que la gente está mal, porque si no, él sería su responsabilidad. Con lo cual ese líder es el líder facilitador, es el que necesitamos y es la pieza clave. Pero al final nos damos cuenta, como resumen, que hay una responsabilidad de la institución, hay una responsabilidad ajena del grupo y hay una responsabilidad mía. Y en esas responsabilidades colocamos una responsabilidad común. ¿Para qué trabajamos? De alguna manera, si os dais cuenta, creo que la pregunta no es importante trabajar en equipo? Yo creo que la pregunta es, ¿podríamos no trabajar en equipo en cuidados paliativos? Creo que la clave está en lo que yo propongo e invito. Creo que sería imposible no trabajar en equipo. Así que os deseo que trabajéis mucho en equipo, aunque haya conflictos, o como decía Val Fourmont, el gran paliativista canadiense, ¿no? Que esto lo habéis escuchado un montón de veces, pues una frase de las más típicas en cuidados paliativos, ¿no? Trabajas en equipo, muéstrame tus cicatrices. A pesar de esas cicatrices, yo creo que la clave es esa, trabajar en equipo. Muchas gracias, que sigáis disfrutando del Congreso y bueno, que tengáis mucha suerte y acabéis bien el año. Un abrazo a todos. Hasta luego.